En este tema vamos a abordar la teoría del establecimiento de agenda. Desde los inicios del siglo XX, como hemos visto en temas anteriores, se ha investigado la influencia de la comunicación de masas en la sociedad desde diferentes ópticas o modelos, que consideraban más o menos poderosos los efectos de los medios de comunicación en la audiencia. A partir de los años 60, algunos investigadores van dejando a un lado la idea de los efectos limitados de los medios, y algunos investigadores se plantean la existencia de una dependencia cognitiva y a largo plazo con respecto a la información que ofrecen los medios de comunicación. Es decir, que la interpretación de la realidad está muy condicionada por los contenidos que ofrecen los medios de comunicación. Desde este planteamiento, el principal efecto de la exposición mediática ya no es un determinado aprendizaje o un cambio de conducta concreto, como se apunta desde anteriores planteamientos teóricos. En este caso, el punto de partida es más bien cómo influyen los medios de comunicación a la hora de decirle a la gente sobre qué es importante pensar en cada momento. La teoría del agenda setting fue formulada como un planteamiento empírico por primera vez por McCombs y Shaw en 1972, partiendo de las investigaciones previas desarrolladas por Lippmann y Bernard Cohen en 1922 y 1963 respectivamente. La hipótesis general del agenda setting es que los medios de comunicación a la hora de cubrir las noticias se centran en unos problemas u hechos en vez de en otros. Esto acaba provocando que la opinión pública considere que esos problemas que tienen más cobertura son más importantes que los que no reciben atención mediática. De este modo, la interpretación de la realidad estaría condicionada por la información que se obtiene de los medios, al igual que sucede en el mito de la caverna de Platón, en la que los prisioneros se encuentran encadenados sin poder salir al exterior desde su infancia, y solo ven sombras de la realidad reflejadas en la pared del muro. Además, en el planteamiento de esta hipótesis hay dos elementos fundamentales: la selectividad de los medios de comunicación cuentan con un temario o una agenda de temas para cubrir la información, y el efecto que ese tema o esa agenda pueden tener en la opinión o agenda pública. Por eso, según esta hipótesis, no se plantea que los medios persuadan o provoquen cambios de actitud en la gente, sino que pueden modificar la percepción que las personas tienen de la realidad social, al ofrecerles una especie de listado sobre los aspectos de los que hay que tener una opinión o conversar. Una parte esencial de la agenda setting son las noticias, y más concretamente comprender qué acontecimientos se van a considerar tan relevantes o interesantes para que se conviertan en noticias. Por eso es importante reflexionar sobre cómo es el proceso de producción de las noticias. La materia prima del contenido periodístico es la realidad social, los hechos que se producen en ella. A partir de aquí podríamos pensar que cualquier acontecimiento podría convertirse en noticia, pero realmente no es así. Además, las noticias no son exactamente la realidad, sino una recreación de los hechos que suceden en ella. Y este proceso de creación de noticias tiene como punto de partida la selección de unos temas frente a otros por parte del periodista. Todos los medios tienen un temario o una agenda que sirve para seleccionar y priorizar la cobertura de unos hechos frente a otros. Esta selección es necesaria porque en la vida real suceden tantas cosas que sería imposible tratarlo todo. Pero al mismo tiempo, al seleccionar, se toma partido. Se valora como importante un aspecto de la realidad frente a otros. Al realizar estas valoraciones, se refleja la ideología de quien selecciona o descarta temas. Y así, de nuevo, podemos ver que los medios no reflejan exactamente la realidad de forma fiel. Además, en el proceso de selección no termina todo, porque algunos temas seleccionados no reciben el mismo tratamiento y espacio de cobertura que otros. Será en función de su relevancia. Pero ¿quién decide si un tema es más o menos relevante? Veamos cuáles son exactamente los criterios para seleccionar y quién decide qué es noticia y su jerarquía en un espacio mediático. La figura del gatekeeper es clave para entender el proceso de decisión de los elementos noticiosos. Este término fue introducido por primera vez por Carl Levin en 1947, en investigaciones sobre canales informativos en los grupos. Pero ¿quién es esta figura en un medio de comunicación? El gatekeeper, traducido literalmente como portero, pero también aduanero o guardabarreras, es el elemento central de este proceso. Es el seleccionador de noticias en un medio de comunicación. Decide qué temas son interesantes y cuáles no.
determina el espacio que se le va a conceder a ese tema o en qué lugar debe aparecer en función de su importancia. Y plantea la importancia que se le debe dar a ese tema. Este portero deja pasar unas noticias y cierra el paso a otras, incluyendo así todas las formas de control posibles de la información: selección, codificación, formación de mensajes, difusión, programación, exclusión del mensaje. Es importante recordar que durante mucho tiempo, por las características anteriores de los medios de comunicación, como por ejemplo la prensa escrita solo en formato papel, una de las principales razones para explicar el rechazo de muchas noticias era la falta de espacio. Para entender bien el proceso de selección de noticias, es importante comprender el concepto valor noticia, es decir, qué es lo que determina que un hecho se convierta en noticia y otros no, qué se considera relevante. El valor noticia son una especie de reglas por las que se rige el proceso de selección informativo. Estos son algunos de los principales criterios que marcan la decisión sobre la selección de noticias. Objetividad. En este caso, referido más bien a la imparcialidad a la hora de tratar un hecho, no tanto a la veracidad de la noticia. Novedad. Las noticias seleccionadas deben tratar acontecimientos que hasta el momento sean desconocidos para la audiencia. Actualidad. Las noticias deben hacer referencia a acontecimientos cercanos en el tiempo, al momento de su transmisión, a la hora. Consonancia, relevancia y proximidad local e ideológica. La noticia debe estar en línea con normas, valores y actitudes socialmente compartidas. Se dará preferencia, por ejemplo, a noticias que tengan proximidad local o ideológica de los acontecimientos. Desviación y negatividad. A menudo se convierten en noticias hechos negativos o anómalos. Suele preferirse hechos negativos sobre los positivos, como las desgracias naturales, guerras, asesinatos. Hay muchas investigaciones que sostienen esta afirmación. Es el caso de la desarrollada por Simon en 1997, en la que concluye que la cobertura sobre terremotos se incrementaba a medida que el número de muertos en la catástrofe era mayor. Y el valor narrativo. Las noticias son idóneas si cuentan con una estructura narrativa, es decir, con un comienzo, un desarrollo y un desenlace, y a menudo suele complementarse con dramatismo y espectacularidad. Para comprobar la hipótesis planteada en esta teoría de la agenda, es decir, que la gente se interesa y habla más sobre las informaciones que les ofrecen los medios de comunicación, las investigaciones desarrolladas suelen medir la agenda o temario de los medios siguiendo el siguiente planteamiento. En primer lugar, haciendo un recuento del número de artículos, noticias que tratan unos temas concretos en los medios. Esto se hace mediante análisis de contenido. Posteriormente, se evalúa la agenda pública y los problemas que se consideran más importantes mediante encuestas a la población, pidiendo, por ejemplo, al sujeto que señale aspectos como cuáles son los problemas sociales que considera más importantes. Y el siguiente paso es buscar las posibles relaciones entre ambas agendas, la de los medios y la agenda pública o social. El planteamiento de investigación que acabamos de ver fue el elegido por McCombs y Shaw en 1972 para comprobar la hipótesis central de la Agenda Setting. El estudio pionero, desarrollado por ambos, se sitúa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1968, en las que se enfrentaban Humphrey y Nixon. El principal objetivo de la investigación era analizar los efectos cognitivos de la campaña electoral sobre la opinión pública, evaluar las consecuencias cognitivas de la exposición a una campaña electoral a través de los medios de comunicación. La muestra de contenidos analizada estaba compuesta por 5 periódicos, 2 cadenas de televisión, 2 revistas de periodicidad semanal. Y durante 24 días, en otoño de 1968, se analizaron las noticias sobre la campaña política y sus candidatos. En ese mismo periodo se entrevistó a 100 personas, a las que se les solicitó que indicaran cuáles consideraban los temas más importantes de la campaña electoral. Estas personas entrevistadas eran votantes indecisos, personas que no habían decidido aún su voto, pues se suponía que podrían ser más fáciles de dejarse influenciar por la campaña. El análisis de la cobertura de las noticias de la campaña y las opiniones de entrevistados concluyó que había 5 grandes temas: política exterior, ley y orden, política fiscal, bienestar público y derechos civiles. Al relacionar el énfasis que cada tema recibía en los medios con la importancia
que los votantes atribuían a esos temas, se comprobó que ambas agendas mostraban una correlación casi perfecta, con un valor de 0,97. Es decir, existía una alta correspondencia entre la agenda de los medios y la agenda pública, comprobándose así el planteamiento central de la agenda SETIN. Desde el desarrollo de este estudio pionero, de McCombs y Shaw en Chapel Hill, se han desarrollado más de 350 estudios para averiguar la influencia de la agenda mediática en la influencia pública. Gracias a este elevado número de investigaciones se han podido ir haciendo diferentes revisiones y cuantificar la magnitud de la relación entre el énfasis mediático sobre ciertos temas con la importancia que les da la opinión pública. 4 años después del estudio desarrollado en Carolina del Norte, McCombs y Shaw se propusieron realizar un estudio más complejo centrado en las elecciones presidenciales de 1972. En esta ocasión entrevistaron a 227 personas en 3 ocasiones y se analizó la agenda de los medios durante los mismos meses en los que se realizaron las entrevistas. En este caso observaron que la correlación entre la agenda mediática evaluada en el primer momento, en junio, y la agenda pública evaluada después, en octubre, tenía un valor de 0,51. Por otra parte, la relación entre agenda pública evaluada en junio y la agenda mediática analizada en octubre era mucho menor, de 0,19. Se comprobó así la influencia de la agenda en la agenda pública. Pero junto con estos hallazgos en la teoría del establecimiento de la agenda, ¿qué procesos psicológicos influyen en este efecto que tiene en la audiencia los contenidos informativos? ¿Qué variables explican este efecto? Los investigadores Iyengar y Kinder intentaron dar respuesta a esta pregunta y para ello plantearon 3 posibles explicaciones. La hipótesis de la contraargumentación. Según este planteamiento, el impacto de los medios sobre la agenda pública se daría porque la audiencia se mostraría de acuerdo con el contenido expuesto en los mismos tras un proceso de evaluación y reflexión sobre el contenido. Para que se sostenga esta hipótesis, los sujetos deben prestar atención y reflexionar. Y para eso se necesita tener un conocimiento previo sobre ese tema concreto. Pero lo cierto es que es poco habitual que la audiencia se enfrente con tanto detenimiento a los contenidos mediáticos. La hipótesis de la credibilidad de la fuente, es decir, la influencia sobre la agenda pública se produciría porque la audiencia confía en las fuentes informativas, al considerarlas creíbles, objetivas, imparciales. Sin embargo, no habría influencia en los sujetos que consideren que los medios ofrecen información sesgada o parcial. Y por último, la hipótesis del impacto afectivo. Sentir emociones como tristeza, enfado o miedo a través de los programas informativos impacta de forma afectiva en la audiencia, ejerciendo un impacto directo sobre la importancia que concede a determinados problemas sociales y pudiendo alterar aspectos como los juicios políticos que se hacen de esos temas. Esta interpretación concuerda con el planteamiento de Peirce, que explica el efecto agenda-setting a partir del modelo planteado por Petty y Cacioppo. Según esta autora, la influencia de la agenda pública puede describirse como un ejemplo de influencia periférica. Es decir, las personas aprenden a otorgar importancia a las noticias a partir de que éstas se encuentren situadas en lugares destacados dentro de un medio de comunicación, o que se les conceda, por ejemplo, mucho espacio o tiempo.